En los momentos más oscuros de la historia, la desesperación y la ambición dieron origen a inventos que cambiaron el mundo de formas inesperadas. Desde avances tecnológicos que revolucionaron la medicina y la ingeniería, hasta herramientas diseñadas para la guerra que marcaron el inicio de nuevas eras científicas, el legado del régimen nazi es tan perturbador como fascinante. Pero, ¿qué impacto tuvieron estas creaciones en el mundo que conocemos hoy? En este recorrido, desentrañaremos 20 invenciones que nacieron en el corazón de un conflicto devastador, revelando cómo ideas concebidas bajo la sombra de la guerra transformaron nuestra sociedad de maneras inimaginables. Lo que descubrirás te hará cuestionar la delgada línea entre innovación y devastación. Número 1. El estimulante del soldado. En tiempos de guerra, las innovaciones no siempre toman formas heroicas o constructivas. Durante la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi introdujo un estimulante llamado pervitina, una forma temprana de metanfetamina. Este compuesto químico fue empleado como una herramienta estratégica para mantener a los soldados en el campo de batalla despiertos, alertas y con una resistencia física que desafiaba los límites humanos. Sin embargo, tras la fachada de eficiencia y rendimiento, se ocultaban consecuencias catastróficas tanto para los individuos como para el sistema militar que las promovía. La pervitina no era un estimulante cualquiera. Comercializada sin receta médica, era distribuida en pastillas que los soldados apodaron píldoras de tanque. Bajo sus efectos, las tropas podían marchar durante días enteros sin dormir y enfrentar batallas interminables sin señales visibles de fatiga. La confianza en estas píldoras creció rápidamente, y el régimen las incluyó como parte de su logística militar. Sin embargo, los efectos inmediatos solo eran una cara de la moneda. El uso prolongado de pervitina trajo consigo problemas de adicción, deterioro físico y psicológico, y episodios de psicosis. Los soldados que dependían de estas píldoras comenzaron a experimentar paranoia extrema, alucinaciones y colapsos emocionales. En muchos casos, estas consecuencias los hacían incapaces de continuar combatiendo, generando una dependencia que debilitó a las tropas más de lo que las fortaleció. Los efectos secundarios de estas drogas no solo arrasaron con los individuos, sino que también sembraron el caos dentro de las filas militares. A medida que los efectos adversos se hicieron más evidentes, los médicos militares trataron de controlar el suministro. Sin embargo, era demasiado tarde para detener la dependencia generalizada. La pervitina se convirtió en un arma de doble filo, capaz de mejorar temporalmente el rendimiento de las tropas, pero con un costo humano y militar devastador. Este episodio no solo muestra las medidas extremas tomadas en tiempos desesperados, sino también cómo estas soluciones a corto plazo pueden resultar en tragedias a largo plazo. Hoy en día, la pervitina es recordada como un símbolo de las decisiones extremas que los gobiernos pueden tomar bajo presión. Su historia sirve como una advertencia sobre los peligros de priorizar resultados inmediatos sin considerar las repercusiones humanas. A pesar de los avances tecnológicos y médicos logrados en tiempos de guerra, este capítulo oscuro subraya la responsabilidad ética que debe acompañar cualquier innovación. Mientras recordamos las lecciones de la Segunda Guerra Mundial, la historia de la pervitina se alza como un recordatorio de que no toda innovación trae consigo progreso, y que incluso las soluciones más prometedoras pueden tener consecuencias devastadoras. Número 2. La revolución de los submarinos. Durante la Segunda Guerra Mundial, el control de los océanos era tan crucial como el dominio aéreo y terrestre. En este contexto, el régimen nazi llevó la guerra naval a nuevas alturas con la creación del submarino Elektroboot, conocido también como Type 21. Esta innovación marcó un antes y un después en la historia de la tecnología marítima, sentando las bases de lo que serían los submarinos modernos. Diseñado para superar las limitaciones de los modelos anteriores, el Elektroboot no era simplemente un arma, sino una revolución subacuática. Antes de esta innovación, los submarinos pasaban la mayor parte de su tiempo en la superficie y se sumergían solo en situaciones específicas, como ataques o maniobras evasivas. Sin embargo, esto los hacía vulnerables a los avistamientos enemigos y reducía significativamente su efectividad en misiones prolongadas. El Elektroboot resolvió este problema con un diseño revolucionario que le permitía operar principalmente bajo el agua. Equipado con baterías de última generación, podía permanecer sumergido durante largos periodos, lo que lo convertía en un enemigo invisible y letal.
La velocidad también fue un aspecto crucial en su diseño. Este submarino podía alcanzar una velocidad de 17 nudos mientras estaba sumergido, un avance impresionante en comparación con los modelos previos. Además, su capacidad para recargar baterías a profundidad de periscopio mejoraba su autonomía y sigilo, permitiendo operaciones más eficientes y prolongadas sin necesidad de emerger. Estas características lo convirtieron en un arma formidable, diseñada para desafiar incluso a las flotas más avanzadas de los aliados. A pesar de su potencial, el Electroboot no logró cambiar el curso de la guerra. Su desarrollo y producción masiva comenzaron demasiado tarde, cuando los recursos del régimen ya se encontraban al límite. Sin embargo, su impacto fue significativo en el ámbito tecnológico. Tras la guerra, los diseños del Electroboot sirvieron como inspiración para los submarinos desarrollados en la posguerra por países como Estados Unidos y la Unión Soviética. Su influencia es evidente en las embarcaciones actuales, que siguen incorporando principios de diseño similares para operaciones subacuáticas avanzadas. El legado del Electroboot es un recordatorio de cómo la necesidad de superar adversidades en tiempos de conflicto puede dar lugar a avances tecnológicos extraordinarios. Aunque no logró alterar significativamente los resultados de la guerra, marcó un hito en la historia naval, demostrando cómo la ingeniería y la innovación pueden transformar incluso los aspectos más tradicionales del combate. Hoy en día, este submarino es considerado el precursor de la guerra subacuática moderna, una prueba de que incluso en los momentos más oscuros, la creatividad humana puede alcanzar nuevas profundidades, literalmente. Número 3. La varilla intramedular. La Segunda Guerra Mundial fue un escenario donde la innovación tecnológica y médica avanzó a un ritmo sin precedentes. Entre estas innovaciones, la varilla intramedular ocupa un lugar destacado como uno de los mayores aportes de la época al campo de la medicina. Este dispositivo, desarrollado en 1939 por el médico alemán Gerhard Küncher, revolucionó el tratamiento de fracturas óseas, especialmente en los soldados que enfrentaban heridas graves en el campo de batalla. Antes de la introducción de este invento, tratar fracturas graves, como las del fémur, era un proceso lento y tedioso. Los métodos tradicionales implicaban largos periodos de inmovilización con tracción o yesos, lo que no solo retrasaba la recuperación del paciente, sino que también aumentaba el riesgo de complicaciones, como infecciones, desalineaciones óseas o atrofia muscular. En un contexto bélico donde cada soldado era esencial, estos métodos resultaban poco prácticos. Küncher cambió este paradigma al diseñar una varilla metálica que se insertaba directamente en el canal medular del hueso fracturado, estabilizándolo desde el interior. Esta técnica no solo aceleraba el proceso de curación, sino que también reducía el tiempo de inmovilización necesario. Como resultado, los soldados podían recuperarse en semanas en lugar de meses, lo que permitía su regreso más rápido al frente de batalla. En términos médicos, fue un avance sin precedentes que marcó el inicio de una nueva era en la cirugía ortopédica. La varilla intramedular, hecha de materiales como el titanio o el acero inoxidable, era robusta, resistente y capaz de mantener la alineación adecuada del hueso durante todo el proceso de recuperación. Este invento no solo se limitó al ámbito militar, su eficacia fue tan notable que pronto se adoptó en hospitales civiles de todo el mundo. Con el tiempo, se convirtió en un estándar en el tratamiento de fracturas graves, especialmente en accidentes automovilísticos y otras lesiones traumáticas. El impacto de la varilla intramedular no se detuvo ahí. Inspiró desarrollos posteriores en la tecnología ortopédica, dando lugar a técnicas quirúrgicas más avanzadas y dispositivos médicos más sofisticados. Hoy en día, la varilla intramedular sigue siendo una herramienta clave en la cirugía ortopédica, utilizada para tratar fracturas en huesos largos como el fémur, la tibia y el húmero. Su diseño ha evolucionado, pero los principios básicos establecidos por Küncher permanecen intactos. Número 4. El avión furtivo, Horten, Jo-221. En el clímax de la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi buscaba desesperadamente innovaciones tecnológicas que les dieran ventaja en el campo de batalla. Entre estos proyectos destacó el Horten Jo-229, considerado el primer avión furtivo de la historia. Este avanzado diseño aerodinámico marcó un hito en la aviación militar y sirvió de precursor para los aviones furtivos modernos. El Horten Jo
229 fue desarrollado por los hermanos Walter y Reimar Horten en respuesta a un desafío de la Luftwaffe para crear un bombardero ligero que pudiera transportar una carga significativa de bombas, alcanzar velocidades impresionantes y cubrir largas distancias. Estos objetivos ambiciosos llevaron a los hermanos a idear un diseño revolucionario: un avión de alas volantes que eliminaba la necesidad de una cola tradicional. Este enfoque reducía significativamente la resistencia aerodinámica y proporcionaba una ventaja crucial: el sigilo. El diseño del Horten Jo-229 no solo era futurista, sino que también estaba pensado para evadir los radares enemigos, un concepto innovador en la época. Su estructura estaba recubierta parcialmente con materiales absorbentes de radar, una técnica pionera que lo hacía prácticamente invisible para la tecnología de detección disponible en ese momento. Con un motor turborreactor, el avión podía alcanzar velocidades de hasta 800 km por hora, un logro impresionante para su tiempo. Aunque prometedor, el proyecto enfrentó varios desafíos. La producción del Horten Jo-229 comenzó tarde en la guerra, cuando los recursos del régimen estaban al borde del agotamiento. Además, los prototipos desarrollados sufrieron problemas técnicos que limitaron su capacidad de entrar en combate efectivo. A pesar de estos obstáculos, el Horten Jo-229 logró realizar vuelos de prueba, demostrando su potencial como una herramienta estratégica revolucionaria. Tras la guerra, los diseños y principios tecnológicos del Horten Jo-229 fueron estudiados intensamente por las potencias aliadas, especialmente Estados Unidos. La influencia de este avión se puede rastrear en el desarrollo de los aviones furtivos de la era moderna, como el icónico B-2 Espíritu. Aunque nunca se produjo en masa ni se utilizó ampliamente, el Horten Jo-229 dejó un legado significativo en la ingeniería aeronáutica. Número 5. La máquina Enigma. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto que no solo se libró con armas, sino también con información. En este escenario, la máquina Enigma se convirtió en uno de los instrumentos más cruciales del régimen nazi para asegurar sus comunicaciones. Este dispositivo descifrado, inicialmente diseñado para uso comercial por el ingeniero alemán Arthur Scherbius, fue adaptado y mejorado por los nazis para su uso militar, convirtiéndose en un símbolo de la guerra moderna. La Enigma no era una máquina común. Su funcionamiento se basaba en un sistema de rotores que generaban códigos prácticamente indescifrables. Cada mensaje introducido en la máquina se transformaba en un conjunto de caracteres aparentemente aleatorios que solo podían ser descifrados con otra máquina Enigma configurada con la misma clave. Esto aseguraba que las órdenes y estrategias militares fueran transmitidas de manera segura, incluso en medio del caos del conflicto. El ejército alemán dependía en gran medida de esta tecnología para coordinar movimientos y operaciones estratégicas. Sin embargo, su confianza en la invulnerabilidad de la Enigma fue su talón de Aquiles. Mientras los nazis creían que sus códigos eran impenetrables, un grupo de brillantes criptógrafos aliados, liderados por Alan Turing en Bletchley Park, trabajaba incansablemente para descifrar los mensajes generados por la máquina. El éxito de los aliados en romper los códigos de la Enigma representó un punto de inflexión en la guerra. Al descifrar las comunicaciones alemanas, los aliados pudieron anticipar movimientos militares clave, incluyendo la ubicación de submarinos nazis en el Atlántico y los planes de ofensivas terrestres. Este avance permitió salvar miles de vidas y acortar la duración del conflicto. La influencia de la máquina Enigma no se limita a su impacto inmediato en la guerra. Su complejidad y los esfuerzos para descifrarla sentaron las bases de la criptografía moderna y de los primeros conceptos de computación. Las técnicas desarrolladas para descifrar los códigos de la Enigma fueron precursoras de los algoritmos y sistemas que hoy se utilizan para proteger la información en el mundo digital. Número 6. El receptor de televisión E1. En la década de 1930, la televisión era una tecnología emergente que prometía revolucionar la comunicación. Sin embargo, bajo el régimen nazi, esta innovación fue transformada en una herramienta estratégica de propaganda. En agosto de 1939, se introdujo el receptor de televisión E1, también conocido como Einheitsfernsehempfänger E1, o simplemente la TV del pueblo. Este dispositivo marcó un hito no solo en la historia de la televisión,
sino también en la forma en que los regímenes autoritarios utilizaban los medios para manipular a las masas. El E1 no fue creado para entretener, sino para reforzar el control del régimen nazi sobre la narrativa pública. Diseñado para ser asequible y producido en masa, el televisor tenía como objetivo llevar la propaganda directamente a los hogares alemanes. A través de él, se transmitían mensajes cuidadosamente diseñados para exaltar las políticas del régimen, glorificar su liderazgo y justificar sus acciones en el escenario global. El diseño del receptor era sencillo, pero efectivo. Equipado con tecnología básica y una pantalla compacta, su producción era económica, lo que permitía distribuirlo ampliamente en hogares, oficinas y lugares públicos. Además, las transmisiones se enfocaban en discursos del liderazgo nazi, desfiles militares y películas propagandísticas, convirtiendo al E1 en una extensión del aparato de control estatal. La creación del E1 también refleja cómo los nazis entendieron el poder de los medios de comunicación. Joseph Goebbels, ministro de propaganda del régimen, reconoció la capacidad de la televisión para moldear la opinión pública y reforzar el apoyo al esfuerzo bélico. Bajo su dirección, el E1 se convirtió en una herramienta para consolidar el control ideológico y cultural del Tercer Reich. Aunque el E1 no logró una adopción tan masiva como se esperaba debido a las limitaciones económicas de la época, su impacto fue significativo. Sentó precedentes sobre cómo los gobiernos pueden utilizar la tecnología para influir en las sociedades. También marcó el inicio de debates éticos sobre el papel de los medios de comunicación y la manipulación de la información, temas que siguen siendo relevantes en la actualidad. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, el E1 quedó relegado como un símbolo del control y la opresión de su tiempo. Sin embargo, también es una pieza importante en la evolución de la televisión como medio masivo. La tecnología utilizada en su creación influyó en el desarrollo de receptores de televisión posteriores, ayudando a establecer la televisión como un elemento esencial de la vida moderna. Número 7. El Volkswagen Beetle, conocido como el coche del pueblo, es uno de los automóviles más emblemáticos de la historia. Sin embargo, sus orígenes están profundamente ligados al régimen nazi, marcando un capítulo controvertido en la evolución de la industria automotriz. En 1934, Adolf Hitler planteó una visión ambiciosa: crear un automóvil que fuera accesible para las familias trabajadoras alemanas, económico de mantener y capaz de recorrer largas distancias por las nuevas autopistas que estaban transformando Alemania. Para hacer realidad este proyecto, Hitler recurrió a Ferdinand Porsche, un brillante ingeniero automotriz. Porsche aceptó el desafío y comenzó a diseñar un vehículo que cumpliera con las exigencias del régimen. El resultado fue un prototipo que, aunque rudimentario, contenía las bases del diseño que posteriormente caracterizaría al Beetle. Este automóvil debía ser práctico, resistente y asequible, cumpliendo con la promesa de democratizar la movilidad en Alemania. El Volkswagen Beetle no solo representaba una innovación técnica, sino también un símbolo de la propaganda nazi. Fue presentado como un logro del régimen, destacando su capacidad para responder a las necesidades del pueblo. Sin embargo, la producción masiva del Beetle quedó interrumpida con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. En lugar de fabricar coches para uso civil, las plantas de Volkswagen fueron redirigidas a la producción militar, fabricando vehículos para el ejército nazi, como el Kübelwagen y el Schwimmwagen. A pesar de su origen en tiempos de guerra, el Volkswagen Beetle resurgió tras el conflicto con una nueva identidad. Bajo la supervisión de los aliados, la producción del Beetle fue retomada y el coche comenzó a ganar popularidad, no solo en Alemania, sino en todo el mundo. En las décadas de 1950 y 1960, el Beetle se convirtió en un ícono cultural, asociado con movimientos como la contracultura hippie en Estados Unidos. El diseño del Beetle, con su motor trasero y sistema de refrigeración por aire, lo hacía único y fácilmente reconocible. Su durabilidad y simplicidad lo convirtieron en un vehículo confiable para millones de conductores. A lo largo de los años, el Beetle evolucionó, pero su esencia permaneció intacta. Este coche no solo sobrevivió a su oscuro comienzo, sino que también prosperó, convirtiéndose en uno de los automóviles más vendidos y queridos de todos los tiempos. Número 8. El cohete Quinto 2. La Segunda Guerra Mundial fue testigo del nacimiento de tecnologías que, aunque diseñadas para la destrucción, terminaron marcando el inicio de nuevas eras.
Entre ellas destaca el cohete Quinto-2, desarrollado por el equipo de Werner von Braun en Alemania. Este misil balístico fue una de las armas más avanzadas de su tiempo y un precursor directo de la tecnología espacial moderna. El Quinto-2 no solo redefinió la guerra, sino también las posibilidades de la exploración humana más allá de nuestro planeta. El desarrollo del B-2 comenzó en 1936, impulsado por la ambición del régimen nazi de dominar los cielos y más allá. Este cohete era un gigante tecnológico, capaz de alcanzar objetivos a más de 300 kilómetros de distancia, a una velocidad de casi 5.700 kilómetros por hora. Su diseño incluía una carga explosiva de hasta 720 kilos, lo que lo convertía en una herramienta devastadora en el campo de batalla. El primer lanzamiento exitoso del Quinto-2 tuvo lugar el 3 de octubre de 1942, marcando un hito en la historia de la ingeniería. A partir de 1944, el régimen nazi comenzó a utilizar estos cohetes contra objetivos aliados, incluyendo ciudades como Londres y Amberes. Aunque causaron daños significativos y aterrorizaron a la población, su impacto estratégico fue limitado debido a problemas de precisión y costos elevados de producción. A pesar de su origen como arma de guerra, el legado del Quinto-2 trascendió el conflicto. Tras la derrota de Alemania, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética aprovecharon los conocimientos y la experiencia del equipo de von Braun para desarrollar sus propios programas de misiles y exploración espacial. De hecho, los principios tecnológicos del Quinto-2 sirvieron como base para los cohetes que eventualmente llevaron a los primeros satélites al espacio y finalmente a los astronautas a la Luna. El Quinto-2 también planteó preguntas éticas sobre el costo humano de la innovación. Su producción en masa dependió del trabajo forzado de prisioneros en condiciones inhumanas, dejando un legado de sufrimiento que no puede ser ignorado. Este contraste entre los avances tecnológicos y las atrocidades humanas sigue siendo un tema de reflexión histórica. Hoy en día, el cohete Quinto-2 es recordado tanto por su impacto destructivo como por su contribución al progreso científico. Es un ejemplo de cómo las tecnologías diseñadas para la guerra pueden evolucionar hacia aplicaciones pacíficas y beneficiosas para la humanidad. Desde la creación de satélites de comunicación hasta misiones espaciales tripuladas, el Quinto-2 dejó un rastro imborrable en la historia de la exploración espacial. Número 9. La Z-4, primera computadora comercial. La historia de la computación moderna debe mucho a una máquina que nació en medio de uno de los periodos más turbulentos del siglo XX. La Z-4, desarrollada por el ingeniero alemán Konrad Zuse, fue la primera computadora digital comercial del mundo y un avance revolucionario que sentó las bases de la era informática. Creada en un contexto de guerra, esta máquina trascendió su tiempo y abrió un camino hacia un futuro donde los cálculos complejos y las innovaciones tecnológicas cambiarían para siempre la vida humana. El desarrollo de la Z-4 comenzó en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial. Zuse diseñó esta computadora utilizando relés electromagnéticos, un componente avanzado para su época. Capaz de resolver problemas matemáticos complejos y realizar cálculos de ingeniería con una precisión inédita, la Z-4 fue concebida inicialmente como una herramienta para apoyar proyectos militares. Sin embargo, su potencial trascendió cualquier uso bélico. A medida que los bombardeos aliados se intensificaron, Zuse trasladó la construcción de la Z-4 a un lugar más seguro en los Alpes bávaros. Esta decisión permitió que la máquina sobreviviera a la guerra, convirtiéndose en una rareza tecnológica en un mundo devastado por el conflicto. Tras el final de la guerra, la Z-4 fue enviada a Suiza, donde encontró un nuevo propósito en el Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zúrich. En este entorno académico, la Z-4 fue utilizada para resolver problemas científicos y de ingeniería, consolidando su posición como una herramienta de vanguardia. Su capacidad para manejar tareas computacionales avanzadas marcó el inicio de una nueva era, donde las máquinas comenzaron a desempeñar un papel crucial en el desarrollo del conocimiento humano. La influencia de la Z-4 se extendió mucho más allá de su tiempo de servicio. Los conceptos y principios utilizados en su diseño inspiraron a generaciones de ingenieros e informáticos, estableciendo las bases para la evolución de las computadoras digitales. Desde los primeros mainframes hasta los dispositivos modernos que llevamos en nuestros bolsillos, la Z-4 ocupa un lugar central en la narrativa del progreso tecnológico.
A pesar de sus limitaciones técnicas, la Z4 representó un cambio de paradigma. Demostró que las máquinas podían no solo acelerar cálculos, sino también revolucionar la forma en que abordamos problemas complejos. Su legado es un recordatorio de cómo la creatividad y la innovación pueden surgir incluso en los contextos más desafiantes. Número 10. Fanta. En medio de la Segunda Guerra Mundial, cuando las sanciones y bloqueos económicos aislaron a Alemania del comercio global, surgió una de las marcas de refrescos más icónicas del mundo, Fanta. Aunque su origen está profundamente arraigado en las dificultades de la época, esta bebida se ha transformado a lo largo de las décadas en un producto popular y querido en todo el mundo, con una historia tan fascinante como inesperada. Todo comenzó cuando Coca-Cola, que ya llevaba años operando en Alemania, se vio forzada a cesar sus operaciones en el país debido al estallido de la guerra y las tensiones entre Estados Unidos y Alemania. Esto dejó a las fábricas alemanas de Coca-Cola en una situación complicada. Sin acceso a los ingredientes necesarios para producir su bebida estrella, debían encontrar una solución creativa para mantenerse activas. Fue entonces cuando Max Keith, el director de la división alemana de Coca-Cola, ideó un plan para crear un refresco completamente nuevo, utilizando los recursos disponibles localmente. El resultado fue Fanta, un refresco creado a partir de restos de producción de otras industrias alimentarias. Los ingredientes incluían pulpa de manzana, fibras de frutas y azúcar de remolacha. Este enfoque ingenioso permitió a las fábricas alemanas seguir produciendo bebidas a pesar de las restricciones económicas y la falta de suministros. El nombre Fanta proviene de la palabra alemana Fantasie, que significa imaginación, una elección apropiada dada la inventiva detrás de su creación. Fanta se convirtió rápidamente en un éxito en Alemania, proporcionando una alternativa refrescante durante un tiempo de extrema escasez. La bebida era económica y accesible, lo que la hizo popular entre la población. Sin embargo, su sabor y composición original eran muy diferentes de la Fanta que conocemos hoy en día. Tras el final de la guerra, Coca-Cola retomó el control de sus operaciones en Alemania, y Fanta se integró oficialmente en el portafolio de la empresa. En las décadas siguientes, Fanta evolucionó para adaptarse a los gustos cambiantes de los consumidores. Se reformuló para incluir sabores más dulces y frutales, y se introdujo en mercados internacionales. Su popularidad creció rápidamente, convirtiéndola en una de las marcas más reconocidas y queridas de Coca-Cola. Actualmente, Fanta está disponible en más de 100 países y en una variedad de sabores que varían según las preferencias locales.